Y bueno, comencemos. Recuerden que las preguntas las pueden hacer por el chat, aunque cuando esté en modo compartir pantalla no me aparecen, o sea, en el instante, ¿no? Y bueno, o si no, pueden simplemente prender su micro así súper espontáneo, o pueden levantar la manito y espero que me llegue la notificación. Si en algún momento la pantalla se congela o cualquier cosa, me avisan, por favor. Ok, entonces iniciemos. Esta semana nos toca laboratorio microbiológico. Habíamos dicho en clases, bueno, en sesiones pasadas, que cuando obtenemos una muestra, ya sea de una artrocentesis, de un líquido pleural o de una paracentesis, estos tenían que pasar por una serie de procesos, ¿no? Dentro de los cuales lo que nos importaba era básicamente el análisis de estos líquidos, donde podíamos observar características macroscópicas, microscópicas, y ahora vamos a evaluar lo que vendría a ser las características microbiológicas, ¿ok? Obviamente esto va a estar dentro de las características microscópicas, ¿no? Ya. ¿Y a qué se debe esto? Porque quien cuando ha sido pequeño no ha tenido que estar recogiendo su orina, ¿no? En los típicos vasitos. Bueno, personalmente yo sí he tenido que hacerlo. Y muchas veces desde chiquita sufría de infecciones urinarias. Pero bueno, ya, eso es mucha info personal. Entonces, el tema, o bueno, los casos clínicos, va a ser de infecciones del tracto urinario, y bueno, el examen de laboratorio que vamos a evaluar va a ser el hemocultivo, el mielocultivo y el coprocultivo, ¿no? Hasta aquí entendemos que este es de las heces, este es del líquido ay Dios, de la médula. Y aquí el examen de sangre, ¿no? Perdón, chicos. Me siento un poco mal. Lo siento. Ya, ok. Yo voy a intentar dar lo mejor y ustedes también participen, chicos. Ok, entonces. ¿Por qué estamos revisando lo que vendría a ser examen general de orina, ¿no? El típico EGO, que es básicamente en lo que vamos a ver más adelante. En las infecciones del tracto urinario, en su diapositiva les muestran un poco acerca de epidemiología, ¿no? Vamos al punto. Lo más importante. Siempre las personas que van a estar más expuestas a esta clase de infecciones van a ser tanto los niñitos como los ancianos. Y ustedes dirán, también nos mencionan de varones y también nos mencionan de mujeres. Sí, en el caso de las mujeres, ustedes saben de que las vías urinarias de las mujeres se encuentran mucho más expuestas que los varones. Ustedes saben que en los varones todavía tiene una serie de niveles, por así decirlo, uretra prostática, la uretra del meato medio, uretra, ya, hay muchos niveles, pero en el caso de la mujer, simplemente ustedes se sientan y ya todo queda expuesto. Ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces es por ello de que las mujeres tienen más tendencia a sufrir son más vulnerables a presentar las infecciones del tracto urinario, ¿ok? Entonces por ello es de que les pongo aquí muchas chicas para que ustedes lo recuerden. Y aquí también porque en el caso de las embarazadas también presentan o son vulnerables a sufrir las infecciones del tracto urinario con mayor frecuencia. Ya, ok, entonces hemos mencionado a los ancianos y a los bebés, porque debemos saber que en el caso de los varones, principalmente estos dos grupos que he mencionado, el doctor les pone lo siguiente: en los hombres predomina en los extremos de la vida, los que ya mencionamos, recién nacidos y también a partir de la sexta década de la vida, los ancianos, ¿no? A partir de los 60, 70 años, cuando aparecen alteraciones en la próstata, ¿no? Por ello es que también puede ser que les ponga un caso de hiperplasia benigna prostática, dado que si la próstata se agranda, puede llegar a obstruir las vías urinarias, así sencillísimo, y puede llegar hasta una obstrucción que puede generar una enfermedad renal crónica, ¿no? Se ve afectado el pobre riñoncito. Ahora, en lo de las mujeres, también es importante recordar, y esto fue pregunta de pasito, acuérdense en qué etapa de la vida también en el caso de los varones, porque también fue pregunta de pasito, ¿no? Porque ustedes saben de que en la parte epidemiológica es muy importante también saber en qué niveles de la vida es que uno se encuentra más predispuesto a sufrir cierta clase de patologías. Eso siempre ténganlo en mente, chicos. Eso hace más chiquito su diagnóstico diferencial para que ustedes se orienten. Ahora, en el pico máximo se produce con el inicio de las relaciones sexuales. Creo que eso está más que claro, ¿no? La exposición de la vía urinaria femenina.
que bueno, en este caso también sería el punto donde, eh, el punto del coito. Entonces, ustedes saben de que al ingreso de un objeto, de una estructura que pues está al aire libre literalmente, pues puede ser la vía de ingreso mucho más sencillo para cualquier patógeno. Patógenos que vamos a mencionar más adelante. Y durante el embarazo, ustedes saben muy bien de que durante el embarazo ocurren una serie de cambios en nuestro organismo. Dentro de estos cambios, pues existen dos teorías. Una de ellas podría ser de que en el embarazo, la madre, ustedes saben, de que tiene que bajar sus defensas, dado que hay un nuevo ser creciendo dentro de ella y tiene que la inmunidad aceptarlo. Entonces, la única forma es bajar la inmunidad para que nuestras células del organismo digan, no mates, no, porque en realidad es algo que tiene que ser aceptado. Entonces, al disminuir las defensas de nuestro organismo, quedamos como que inmunodeficientes, ¿no? Cuando en realidad lo que buscamos es aceptar al nuevo ser que está creciendo. Pero también pueden aprovechar muchos otros oportunistas. Pero bueno, también existen otras teorías, teorías de éxtasis, teorías de vasodilatación, que pues dejan predispuesta a la mujer, ¿no? ¿Qué más teníamos que mencionar aquí? Las citos se presentan en todas las edades y sexo, aunque predomina con mayor frecuencia en mujeres, lo que acabamos de decir. Eso significa de que un varón de 16 años, no lo sé, pueda sufrir una hito, cualquier persona, porque no es excluyente, no es excepción, ¿no? Hay excepciones, pero no la regla. La otra vía de infección es la hematógena. Una de las principales vías de infecciones del tracto urinario vendría a ser entonces a través de la que acabamos de mencionar, ¿no? La vía urinaria, infecciones del tracto urinario, ¿da? Pero también hay otra forma de infección que vendría a ser la forma hematógena, ¿no? Y bueno, con respecto a los análisis de sangre, también lo mencionaremos más adelante. Ahora, aquí. Algo que también fue pregunta es con respecto a que nosotros tengamos muy bien definidito cuándo es que la infección se trata a nivel superior o inferior. Y esto también fue pregunta, ¿no? Ahora, las citos se instalan en la mayoría de casos, en un 95%, hablando de frecuencia, por ingreso de microorganismos a partir de la uretra, pudiendo llegar hasta el riñón. Aquí están los queridos riñones, ¿no? Tan importantes ellos y nobles a la vez. Ahora, debemos saber delimitar cuándo es que es una infección del tracto urinario superior y cuándo esta infección es a nivel inferior. Entonces, a nivel superior solamente es los riñones, chicos. Pero a nivel inferior hablamos de vejiga, hablamos de próstata y uretra, ¿no? Y luego hablamos de las infecciones, inflamaciones. Entonces, si hablamos del riñón, sería una pielonefritis. A nivel inferior, a nivel de la vejiga sería una cistitis. A nivel de la próstata, prostatitis. Y a nivel de la uretra, uretritis. Eso también está en la diapositiva, chicos. Entonces, tienen que tener bien delimitado porque les pueden poner muchas opciones. Les ponen, ¿no? Señale cuál es una infección del tracto urinario de la vía inferior. Y les ponen riñón, vejiga, uretra, próstata. Y ustedes tienen que señalar la que no es. Obviamente, riñón no es, dado que el riñón pertenece a la vía superior, ¿ok? O también les pueden poner cómo se denomina una infección a nivel de la vejiga. No hay vejiguitis, hay cistitis. O a nivel de riñón no hay riñonitis, hay pielonefritis, ¿ok? ¿Por qué estás aquí? Sí, prostatitis, uretritis. Ahora, ustedes dirán, pero ¿quién es el causante de todo esto? En un 85%, el causante de las infecciones del tracto urinario vendría a estar dado por Escherichia coli, en un 85%. Eso no excluye que hayan muchos otros, como Proteus mirabilis, como Klebsiella o Staphylococcus, ¿no? Simplemente que los estudios, pues han tildado a Escherichia coli como el principal uropatógeno, ¿ok? Patógeno, estos microorganismos, y uro, pues de la vía urinaria, ¿no? Principal uropatógeno, Escherichia coli. Pregunta pasito. Ahora, en los pacientes hospitalizados, ojo aquí, tanto Escherichia coli en cualquier persona,
va a ser el principal uropatógeno, pero al igual también es el principal, el más destacado a nivel de pacientes hospitalizados. ¿Por qué? Si ustedes tienen, bueno, no sé si en sus seminarios les pregunten, en el seminario de laboratorio, pero ustedes van a tener que mencionarles aquí cuáles son los mecanismos que tiene Escherichia coli para poder, o cuáles son sus factores de virulencia para que éste pueda llegar a generar una infección del tracto urinario, ¿no? Aquí está toda la historia, pero aquí está resumido, ¿no? Cuáles serían sus factores de virulencia y qué es lo que hace con nuestro organismo para que nuestras defensas bajen y de ese modo, pues este pueda llegar a colonizar la vía urinaria. Y justamente en las placas Petri y justamente en los medios de cultivo, lo que se busca es el cultivo de estos, ¿no? Después vamos a hablar de ello. Aquí quería enseñarles que ustedes vean, como una idea de refuerzo, que en la etiología de las infecciones urinarias, ¿quién está a la cabeza? Escherichia coli. Y aquí también, para que ustedes hagan mucho más chiquitos sus diagnósticos diferenciales, pues ustedes vean, ¿no? Miren, Protociclepsiella preferentemente coloniza ancianos o portadores de sondas urinarias o aquellos que presentan litiasis, ¿no? En los cálculos. Litiasis renal, pues por cálculos. Staphylococcus, principalmente en mujeres activas sexualmente. En embarazadas, miren ustedes, Streptococcus agalactiae. En ancianos, preferentemente Enterococcus, o también por sondas, ¿no? Miren aquí, Staphylococcus, sonda, ¿no? Busquen la relación en lo más común. Entonces, esto de aquí es para que ustedes se den cuenta de que no, el doctor no estaba loco. Escherichia coli sí, principalmente es el uropatógeno de la vía urinaria. Ahora, en pacientes con SIDA, miren ustedes los virus, ¿no? Principalmente en pacientes diabéticos, aquí, ojo, en pacientes diabéticos, principalmente el hongo Candida albicans. Cuidado, porque Candida prefiere a aquellas personas que están inmunodeprimidas, ¿no? Es como que es presa fácil para ellos. Prefiere a los inmunodeprimidos. Entonces es como que un poco cobarde, ¿no? Porque se va a aquellos que no pueden defenderse o están inmunodeprimidos. Ustedes saben que la diabetes mellitus es una condición de inmunosupresión, al igual que cualquier otra patología, ¿no? Ahora, aquí, listo. ¿Lo tienen, chicos? Ahora sí. Igual ustedes saben que este material se los paso. ¿Qué tienen que recordar hasta ahora? ¿Cuál es el principal uropatógeno que infecta el tracto urinario? Escherichia coli. Ya habíamos visto. Y la pregunta también puede ir en relación de ¿cuál es el principal uropatógeno de la vía urinaria puede ser en pacientes hospitalizados? Que vendría o por alguna infección nosocomial de la vía urinaria, Escherichia coli. ¿Listo? Aquí si les preguntan en sus teams, ¿pero por qué Escherichia coli? Aquí les dejo alguna información, pero no se las explico así todo, porque es una historia muy, muy bonita la que hace Escherichia coli, chicos. Pero para ya no hacer más larga esta exposición, simplemente se las dejo ahí para que la revisen si es que desean para sus participaciones en el Teams. Y ahora sí, a lo nuestro, chicos, en laboratorio. Ustedes saben que en las muestras de orina tienen que haber criterios también para que nosotros podamos decir cuándo es que es una bacteriuria, ¿no? Uria, orina y bacteria, pues por la colonización que van a hacer estas bacterias. ¿Quién principalmente? Escherichia coli. Pero esto no solo aplica para Escherichia coli, sino que estos valores, si no me equivoco, son los valores CAS, K-A-S-S, nos dan una relación para que nosotros podamos establecer, ¿no? Dentro de esto, si nosotros decimos bacteriuria significativa, va a ser aquella que tiene valores, miren acá, mayor de 100 unidades formadores de colonia por mililitro. Y eso va a ser en mujeres sintomáticas, ¿ok? Lo pueden encontrar como 100 o 10 a la 2, 10 a la 3, o sea, 10 al cuadrado y 10 al cubo. En hombres sintomáticos es 10 al cubo. Mayores de 1000 unidades formadores de colonia por mililitro.
Ahora, ustedes estarán hasta aquí, quiero hacer una pausa. ¿Por qué? ¿Por qué unidades formadoras de colonia? Porque cuando veamos más adelante, perdón por el spoiler, chicos. Uy, chispas, ¿dónde está? Ya. Cuando, acá, por ejemplo, Escherichia coli, en un agar McConkey. Esto también lo tienen que recordar. ¿En qué medio de cultivo crece Escherichia coli? Escherichia coli crece en agar McConkey. Pregunte pasito, chicos. No está en lo que les dio el doctor, pero aquí se los pongo. Entonces, miren aquí. Estas de aquí, o bueno, el crecimiento que hacen estas, va a ser denominado como por los laboratoristas, por los clínicos, como unidades formadoras de colonia. Entonces, regresamos para que ustedes lo recuerden. ¿Y cómo va a darse esta? Por mililitro. ¿Cómo se expresan estas? Perdón, por mililitro. ¿Ok? Entonces, más de 100 unidades formadoras de colonia por mililitro va a considerarse una bacteriuria significativa en mujeres sintomáticas. En los varones va a ser más de 1000 unidades formadoras de colonia. ¿Ok? Mayor de 100, mayor de 1000. O 10 al cuadrado, 10 a la 2. Y en los varones 10 al cubo. O 10 a la 3, ¿no? Y en pacientes cateterizados va a ser en más de 100 unidades formadoras de colonia, ¿no? Entonces, ¿por qué es que aquí la valla baja? Porque justamente podría considerarse un estado de inmunosupresión, ¿no? Porque justamente si están cateterizados, están en un medio hospitalario. Entonces tiene que bajar la valla. Pero aquí en los hombres sintomáticos es como que más de 1000 unidades formadoras de colonia, ¿no? Hemos visto de que las mujeres son más susceptibles, ¿no? Entonces la valla tiene que bajar también para ellos. Más de 100 unidades formadoras de colonia. Y miren aquí cómo están colonizando estos microorganismos. Listo. ¿Cómo hacemos entonces un diagnóstico de una infección del tracto urinario? Lo vamos a categorizar o vamos a clasificar como una bacteriuria significativa, una bacteriuria asintomática, pero aquí solamente vamos a enfocarnos en lo que nos dicta la clase, ¿no? Aquí nos habla acerca de varones sintomáticos, 10 al cubo. En mujeres, 10 al cuadrado. Listo. ¿Qué más tenemos que ver aquí? Y en los portadores, o sea, en los pacientes portadores de sonda vesical, 10 al cuadrado. Esta es pregunta de pasito, chicos. Katy, el doctor ha sacado de cada lámina una pregunta para el pasito. No, chicos, solamente las que les estoy mencionando. Ahora aquí. Para sus casos clínicos, en sus reuniones por Teams, tienen que tener muy en claro términos como, por ejemplo, los siguientes. Disuria, polaquiuria, hematuria, oliguria, entre otros. ¿Por qué? Porque les van a hacer las siguientes preguntas. Y dado que es laboratorio, ¿no? Les van a hacer las preguntas. ¿Y cuándo es considerado una disuria? ¿Y cuándo es considerado una polaquiuria? ¿Y cuándo es considerado, bueno, una hematuria no, porque la sangre se va a ver en la orina? Entonces, y les muestran algunas patologías, ¿no? El doctor fue bien explícito en las distintas láminas, en el PPT que ocupó para decirles, para más que todo comentarles, ¿no? Porque no es tan necesario, pero sí les comenta, ¿no? En que una infección del tracto urinario puede llevar a una pielonefritis aguda. Una infección del tracto urinario puede llevar a una pielonefritis crónica. Hasta una enfermedad renal crónica, chicos. Porque, como habíamos comentado en los varones, ¿no? Como en el caso de los ancianos, o a partir de la sexta, séptima etapa de la vida, en el caso de un crecimiento de la próstata, ¿no? Una hiperplasia benigna prostática. Lo cual es normal, ¿no? Siempre crecen en los varones, la próstata, obviamente. Ya, entonces, aquí que les quería comentar. Ustedes tienen que ser bien acuciosos en el caso de que les pongan un casito, a buscar lo más importante, ¿ok? A buscar aquellos signos y hacer a un lado los distractores. Por ejemplo, si les ponen disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, piuria, en el caso de una pielonefritis crónica, podría ser una disuria, polaquiuria, hematuria, ya. Les pueden poner ambos porque ustedes dicen, ah, Katy, pero esto se repite aquí, ¿no? Y es como que ustedes, ¿cuál marco? Si los distractores, ya. Pero en este caso tendrían que enfocarse en el tiempo de enfermedad, ¿no? Normalmente cuando es agudo, es súbito. Cuando es crónico, o bueno, en el agudo creo que lo consideran menos de 7 días, pero en el crónico ya va a ser más de una semana, o muchas veces más de 3 meses,
más de 6 semanas, solamente en el casito tienen que leerlo. Ahora, ¿qué más tienen que tener en cuenta? Les había dicho que tienen que tener en cuenta cuándo es una polaquiuria, cuándo es una oliguria o cuándo es una anuria, ¿ok? Entonces, ¿tienen el lápiz y lapicero al costado para que lo anoten, chicos? Quiero saber si están atentos, por eso no se los he puesto aquí, ¿ok? Acuérdense de que quería verlos, chicos, pero ya bueno. Acuérdense de que oligo es poco, ¿ok? Porque muchas veces escuchan oliguria. Oliguria, polaquiuria, los puede confundir. Oligo viene del prefijo, oliguria viene del prefijo oligo, y oligo es poco. Entonces, vendría a ser, ustedes saben de que todas estas son alteraciones urinarias, ya. Pero en el caso de oliguria vendría a ser menos de, si no me equivoco, menos de 400 mililitros. Por aquí lo tengo. Siempre es bueno tener esos datos anotados, chicos, para que no se olviden. Sí, oliguria es menos de 400 mililitros en orina de 24 horas. ¿Ok? Espero que lo estén anotando porque la doctora les va a preguntar, ¿y cuándo es considerada una oliguria? ¿Por qué dices que este paciente presenta oliguria? Oliguria, entonces menos de 400 mililitros en 24, de orina en 24 horas, chicos. O si lo ponen, es cierto, también les iba a decir de poliuria. Poliuria vendría a ser una cantidad excesiva de orina. Va a ser más de 3 litros de orina. ¿Ok? Y en el caso de anuria vendría a ser menos de 100 mililitros de orina al día. ¿Ok, chicos? Lo normal entonces de orina, que también les va a preguntar la doctora, pues lo normal de que una persona orina vendría a ser de 0,5 a 1 mililitro por kilogramo al día. Por hora, perdón. Listo. Entonces, porque la doctora les va a preguntar esos datitos, ¿no? Eso es para que ustedes lo tengan así en primera plana. ¿Tienen todos esos valores o desean que lo repita? Chicos, ¿están ahí? Katy, ¿podrías repetirlo, por favor? Ya, no te preocupes. Eso lo había dicho para que ustedes lo tengan más fresco, pero también se los voy a poner aquí. Entonces, polaquiuria, perdón, no está en grande. Polaquiuria, perdón. Listo, ahora sí. También se los voy a poner en un slide más adelante, chicos. Entonces, oligo es poco. Quiero que lo relacionen. Oligo, poco. Poca orina, ¿ok? Y la doctora le va a decir, ¿cuándo es una oliguria? Una oliguria vendría a ser menos de 400 mililitros, ¿sí? Oliguria, menos de 400 mililitros. Listo. ¿Qué más hay? Hay anuria. Anuria, A viene de sin. Entonces, va a ser menos de 100 mililitros, porque están considerando ya casi nada. Obviamente todos estos de orina. Entonces, oliguria, poca orina. Anuria, prácticamente sin orina, ¿no? Es como que estaba orinando poco, pero menos, ¿ok? Entonces, tenemos oliguria, tenemos anuria, ¿y cuál más les dije? Les dije, polaquiuria. Polaquiuria les había dicho más de 3 litros, chicos. ¿Por qué? Poli, mucho. Poli, varios, ¿no? Listo, y esos serían los más importantes, ¿no? Porque disuria, bueno, vienen a ser las alteraciones urinarias, ¿no? ¿Qué más les iba a decir? Bueno, básicamente esos tres. Ya, y también les iba a decir de que lo normal que uno orina viene a ser de 0,5 a 1 mililitro por kilogramo por hora. Ya, también se los voy a poner por aquí, para que lo recuerden para sus teams. Ahora, listo. Acuérdense de esta ubicación. ¿Ok? Entonces, vía aérea superior, ¿quién era? Infecciones a nivel de, vía urinaria superior, ¿quién era? ¿Se acuerdan, chicos? Los riñones. Perfecto. Vía urinaria inferior, teníamos todos los que quedaban, ¿no? Próstata, uretra, pero nos acordamos de principalmente, o sea, es como que por descarte, si sabemos cuál es la superior, que solamente es una, pues sabemos de que los demás vienen a ser de la vía inferior. Listo, perfecto. Muy bien, chicos. Ahora, aquí hay otros términos que ustedes pueden considerar, como por ejemplo, habíamos estado hablando de los criterios de Cass, cuándo es al cubo, cuándo es al cuadrado.
para hombres, para mujeres, para cateterizados, ya. Y habíamos dicho bacteriuria. Nadie me preguntó, chicos. Bacteriuria, ya habíamos dicho bacterias, y uria, orina. Ok, entonces sería presencia de bacterias en la orina. Y miren, puede deberse a una infección o a una contaminación de la muestra. Acerca de contaminación de la muestra lo vamos a hablar más adelante. Pero ahorita todavía estamos hablando de las infecciones del tracto urinario. ¿Quién principalmente, chicos? Escherichia coli. Perfecto. Listo. Y miren aquí, piuria. Piuria viene a ser la presencia de leucocitos en la orina. Entonces, así como les había dicho, óligo, poco, sin, en piuria, no tengo, no es broma, viene de pus, me imagino. No sé qué prefijo saldrá, pero relaciónenlo con leucocitos. Y ustedes saben que cuando nosotros revisamos, ¿no? En temas anteriores, cuando hay una desviación a la izquierda, cuando hay una desviación a la derecha, ya bueno, en la desviación a la izquierda, ustedes se acuerdan de que eran los leucocitos los que estaban predominantemente, ¿no? ¿Y qué nos indicaban? Una infección, ¿ok? Entonces, ¿por qué creen que están saliendo expulsados por la orina? Pues por una infección, ¿ok? Listo, sigamos. Ahora, hasta ahorita hemos hablado como que de 10 preguntas de pasito. En realidad, las preguntas no iban tan centradas en la parte de la recolección, ¿no? Porque les ponen diversas técnicas, diversos métodos, la aspiración suprapúbica, la muestra del segundo chorro, las bolsas recolectoras, catéteres vesicales, entre otros. Pero en realidad el doctor no hace tanto incidencia en las preguntas con respecto a esto. Pero igual vamos a revisarlo rápidamente, ¿ok? Entonces, aquí hay distintas, miren aquí, las bolsas recolectoras, el cateterismo transuretral. Justamente esto era lo que les decía, ¿no? Miren la vía urinaria femenina y miren la vía urinaria masculina. Es como que un poquito injusto, ¿no? Porque en el nuestro está todo expuesto, pero en el de ellos es como que tienen que pasar. ¿Ustedes creen que las bacterias se van a tomar la molestia de todavía pasar todo esto? ¿Cuál es más fácil de infectar, chicos? Esta, pues, ¿no? Porque miren, caminan aquí y ya, llegaron. Y aquí tienen que pasar todavía acá son 3 estructuras, sí, 3 estructuras, obviamente. La proximal, la media y la distal para poder llegar. Meato urinario proximal, meato urinario medio y meato urinario distal para poder llegar a infectar. Pero aquí simplemente tienen que entrar literalmente que está expuesto. Por eso es que las mujeres presentan mayor predisposición a poder desarrollar esta clase de infecciones. ¿Qué más les iba a comentar aquí? Las bolsas recolectoras, ya esto ya lo vimos. Ahora, hay diversas formas de recolectar la orina. Muchas de ellas, esta es la más conocida, ¿no? La de la recolección en el frasquito. Pero hay otras que miren aquí. ¿Qué están haciendo? ¿Están aspirando? ¿Están punzando? ¿Van a sacar algo? ¿Van a meter algo? Ahorita la vamos a conocer, chicos. Ya. Antes de eso, quería decirles de que había dicho por aquí que íbamos a hablar acerca de la contaminación de la muestra. Las bacterias, ustedes saben de que nuestro medio es un medio muy contaminado. Ya de por sí hay muchos restos, hay muchas partículas, hay muchas cosas. No solamente aquí, sino también ahí donde están, ¿no? Y en los laboratorios pues va a ser mucho más. Habíamos comentado en clases, bueno, en sesiones pasadas, que era necesario que nosotros tengamos un cuidado, lo comentamos y me acordé, en hemoterapia. Era necesaria, pues, toda una serie de protocolos, una temperatura correcta, un ambiente correcto, el que no esté expuesto ahí como si la bolsa de sangre fuera ni el pan, porque es el pan los derramos, fuera, no sé, cualquier cosa, chicos. Lo que nosotros teníamos que tener cuidado entonces era para que nosotros podamos tener una correcta muestra, no solamente una muestra simple, sino una calidad de muestra, ¿ok? Porque de eso va a depender que nuestro paciente pues diga, ay no, porque hay tantas bacterias en mi muestra. O sea, va a corresponder o va a estar adecuada con la sintomatología que presenta el paciente. Katy, pero hay asintomáticos. Sí, hay asintomáticos, pero también hay otros
perdón, Katy, hay sintomáticos, sí, pero también hay asintomáticos, ¿ok? Entonces, la muestra va a depender como que de todo lo que diga el médico. Porque si ustedes les dan un análisis a un médico y le dicen, esto es lo que salió en la muestra, el médico va a decir, ah, ya, pero qué raro, porque muchas veces hay disociación en lo que sale, porque si encuentran muchas poblaciones, si encuentran Proteus, si encuentran Escherichia coli, si encuentran Cándida, pues esa muestra puede ser que esté contaminada, porque no pueden haber tantos grupos, tantas unidades formadoras de colonias en una sola muestra de un paciente, ¿ok? Eso ténganlo en cuenta. Puede haber contaminación de la muestra. Sobre todo, cójanse de ese último ejemplo que les di. Allá, listo. Entonces, esto de aquí también le dan una leidita, porque así como nosotros necesitamos, así como la bolsa de sangre necesitaba estar en una temperatura correcta, necesitaba estar en un ambiente correcto, resulta que hay muchos factores que pueden influenciar el crecimiento de muchas bacterias. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante también. Entonces, también debemos sacar nuestra conclusión y decir, si estos son seres vivos, hablando de Proteus, Klebsiella, Cándida, Escherichia coli, Staphylococcus, todos ellos necesitan de una temperatura correcta, en el caso del urocultivo, en el caso ya de los cultivos, pues necesitan una temperatura y un grado correcto para que estos puedan llegar a generar sus unidades formadoras de colonia, ¿no? En las distintas muestras. Entonces, debemos nosotros también tener en cuenta a qué temperatura crece, si hay algún otro agente externo, como por ejemplo, tal vez los dejamos expuestos a la luz, así como descubrió la penicilina, que lo dejó expuesto, y vinieron moscas. Ya, bueno, chicos, esa es una gran historia, muy bonita también. Dejemos de divagar, vamos a lo nuestro. Eso simplemente es para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Ni modo que vas a dejar tu orina destapada y pues obviamente van a venir muchos insectos y estos insectos pues obviamente tienen sus propios patógenos y van a ir también dejando pues una colonización distinta y eso va a alterar la muestra. Creo que la idea se entendió, ¿no? Listo. Ya, de esto quiero que hablemos después. Para no perder la relación. Hay distintas formas de que nosotros obtengamos la muestra. Ustedes saben que este de aquí es netamente disposición del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque el doctor dice, ya, necesito, le da el frasquito, ¿no? Necesito que junte aquí su orina. Ya. Y el paciente es que, siguiendo las indicaciones, va a tener que juntar la orina. Pero existen otras formas de obtener la orina. ¿Qué tal si están en una emergencia? Entonces necesitan obtener la orina de otra forma. ¿Qué tal si están cateterizados? Necesitan obtener la muestra de otra forma. ¿Ok? Entonces va a depender de la circunstancia. No todos es un, ya, ego, examen general de orina. Ego. No, sino que hay distintas formas dependiendo las situaciones, ¿no? Bolsas recolectoras, catéteres vesicales, aspiración suprapúbica. A ver, en aspiración suprapúbica, ¿dónde creen que están metiendo esto? ¿Dónde, chicos? Acuérdense de esta imagen. ¿Creen que simplemente están metiendo una aguja no sé, al estómago para sacarle la pichi? Miren aquí. Voy a suponer que me dijeron vejiga, Katy. Ya, perfecto, chicos. Entonces, consiste en la aspiración de orina por punción directamente a la vejiga con técnica transcutánea. ¿No? Están atravesando todas las capas de la piel. Bueno, epidermis, dermis. Y están llegando a la vejiga. ¿Ok? Y de ahí van a obtener directamente la muestra que es requerida. ¿Ok? Y por eso el doctor pone, este es el sistema óptimo para la obtención de muestras para urocultivo. Y está casi exenta del riesgo de contaminantes, dado que está siendo directa. Aquí no hubo el transporte, o sea, ya de que ustedes llevan su frasquito, lo pusieron al sol, lo dejaste en el frigider, lo dejaste destapado, ¿ok? Por eso está casi exenta del riesgo de contaminantes, porque en esto ya se omitió todas las tres características pasadas que les di. Ahora, entonces, esta vendría a ser la más óptima, la más directa, ¿no? Porque están sacándolo directamente de la vejiga. Ahora,
¿cuáles otras existen? Existen, por ejemplo, la bolsa recolectora y los catéteres vesicales. ¿Qué debo recordar aquí? En las bolsas recolectoras, estas son principalmente dadas para pacientes pediátricos, utilizadas en niños y también ancianos, ambos extremos de la vida, ¿no? Porque es un poco dificultoso recolectar en ellos la muestra de orina. Esto de aquí es para, bueno, ustedes saben, ¿no? Esto viene con un plegable, desplegable. Aquí se los muestro mejor, ¿ya, chicos? Viene como que con un adhesivo alrededor, dependiendo de la distribución, porque hay tanto para niño como para niña. Este de aquí vendría a ser para niño. Lo que ven alrededor blanco vendría a ser un adhesivo, el cual se despega y ¡plup! Meten adentro el miembro del bebé, del paciente pediátrico, y este orina. Con respecto a los ancianos, igualmente. Para la de las niñas, también hay un orificio especial. Como pueden ver, masculino, femenino. Listo. Y me dicen aquí que puede producir resultados falsos positivos. O sea que me puede decir de que aparece algún germen que en realidad pues no está generando esa patología, ¿no? Falso positivo. También recordamos los términos de falso positivo, falso negativo, ¿qué es eso? Y miren aquí, ya que hay gran cantidad de contaminantes con gérmenes del periné, porque están abarcando no solamente la vía urinaria, ¿no? Sino también tiene que pegarse en alguna parte. Probablemente es doloroso a la hora de despegarlo, ¿no? Pero ya bueno. Ahora, con respecto a los catéteres vesicales, ¿qué tengo que recordar? Se pueden obtener una muestra de orina para urocultivo solamente en catéteres recién colocados. ¿Por qué creen, chicos? Porque si nosotros utilizamos un catéter que ya ha estado por mucho tiempo, pues obviamente este va a estar contaminado con, hasta podría estar literal al libre albedrío. ¿Qué quiero decir con esto? Pueden venir muchos otros contaminantes uropatógenos que pues estén colonizando y al final nos da una muestra contaminada. Entonces, si este catéter está más de 24 horas, más de 48 horas, más de 72 horas, no voy a sacar este catéter vesical para que pues yo pueda obtener mi muestra del urocultivo, dado que va a estar llenando esta, perdón, me salió un mensaje acá abajo. Ya, este va a estar contaminado y pues no me va a permitir lograr lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Sacar una muestra donde yo obtenga o pueda aislar a algún uropatógeno que genere la unidad formadora de colonia que probablemente me está generando la infección. Listo. Sigamos. Entonces aquí, sin mayor relevancia, sabemos el método de sedimentación urinaria. La muestra de orina se centrifuga, se observa al microscopio. Y a unidad de microbiología. ¿Qué es lo que podemos obtener? Cilindros, leucocitos, cristales, hematíes. Hay diversas estructuras que van a quedar como sedimento, chicos. Dentro de lo que el doctor les puso como que unas 6 láminas. Se los resumí aquí, chicos. ¿Ok? Entonces, si hay hematuria, sangre en orina, debemos saber de que dependiendo de esto, si son partículas, si son moléculas chiquitas, grandes, eso puede ser un indicativo de diversas patologías. Pero también puede salir en personas normales, dado que lo normal vendría a ser de 2 a 3 hematíes por campo. Estos van a ser discos redondos de color débilmente amarillo rojizo con doble contorno. Esto de aquí es un resumencito que les hice, chicos, con lo más importante. Los leucocitos. Con respecto a los leucocitos, debemos saber de que estos mayormente son granulocitos. ¿Saben qué, chicos? Esto es como que, se los voy a explicar de esta forma. Esto de aquí lo pueden leer, porque aquí vendría a ser los límites normales. Acuérdense que hasta 3 hematíes por campo, listo. Ya, ahora, ¿cómo les había enseñado la foto de los leucocitos en las clases pasadas? Si no me equivoco, en glomerulopatías o algo de enfermedad renal. Estos les había mostrado que eran redonditos, tenían su concavidad, tenían su convexidad, y les había dicho también de que, bueno, se deformaban al pasar ya la barrera, ¿no? La membrana basal glomerular, pero aquí no nos están hablando de ninguna deformación, sino simplemente nos hablan de los discos redondos, ¿no? Están saliendo por la orina. Ahora, los leucocitos, aquí deben recordar que son hasta 5 leucocitos por campo, normal, sin significado patológico.
Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan el término que habíamos mencionado? ¿Cuándo era una piuria? Piuria era cuando había leucocitos en orina que me estaban generando, y vieron la imagen, ¿no? Estaba como que también se veía un poquito espumoso. Yo veía burbujitas arriba. Y la coloración la cambiaba por completo de la orina. ¿Y qué me estaban indicando? Me indicaban procesos inflamatorios del riñón y vías urinarias, ¿no? Me podían significar procesos inflamatorios o procesos infecciosos. Acuérdense de esto. Ahora, con respecto a los cristales, con respecto a los cilindros, bueno, esto más que todo con respecto a las litiasis, ¿no? Porque ¿quiénes forman las litiasis después de todo? Los cálculos. Y hay distintas clases de cálculos. Hay aquellos que están formados, que tienen como etiología el oxalato de calcio, el sulfato de calcio, el ácido úrico, los de cistina, muchos, muchos. Pero bueno, aquí no hacía tanta incidencia el doctor. Con respecto a los cilindros, hay un dato muy curioso. ¿Ustedes se acuerdan de la proteína que habíamos hablado de enfermedad renal, la que salía en la orina de manera fisiológica? Ya, muy bien. Si no se acuerdan, era la proteína de Tamm-Horsal. Muy bien. La proteína de Tamm-Horsal era la que era formada por las células epiteliales. ¿Dónde hay células epiteliales? ¿Dónde hay células endoteliales? En todo nuestro organismo. Y estas, a nivel de los vasos renales, también se iban a encontrar. Y resulta de que estas formaban como que una sustancia, una mucopolisacáridos. Estos mucopolisacáridos al final iban a formarse como unas capsulitas, ¿ya? Que pueden estar o vacías o llenas, como por ejemplo en el caso de los cilindros hialinos. Esta proteína de Tamm-Horsal, al formar su globito o capsulita, no encontraba nada y salía vacía. Allá era un cilindro hialino. Pero así también se iba encontrando, de acuerdo con lo que esté presentando el paciente, con distintas estructuras. Como por ejemplo, nosotros podemos decir que salía un cilindro granuloso o salía un cilindro serio o uno epitelial o salían inclusiones lipídicas dependiendo pues de lo que ésta se encuentre. Por ejemplo, ya, entonces, teníamos nuestra capsulita, teníamos nuestro globito, donde la proteína de Tamm-Horsal estaba básicamente intentando salir a través de la orina de manera fisiológica, ¿no? Pero al no encontrar nada, salen cilindros hialinos. Si se encuentra con algún glóbulo rojo, pues salen cilindros hemáticos. Y esto vendría a ser de procesos inflamatorios. Si se encuentra con, no sé, con qué clase de material, con leucocitos, pues vendría a salir un cilindro leucocitario. Y esto principalmente también se va a relacionar con la patología que esté pasando el paciente, ¿no? Si es un cilindro hemático, pues nos hace sospechar de un proceso inflamatorio o infeccioso. Si es un cilindro graso o serio, pues nos hace pensar en un síndrome nefrótico, por la hiperlipiduria que hemos hablado. Si es un cilindro, por ejemplo, leucocitario, pues podemos pensar también en inflamación. Más que todos los leucocitarios están relacionados con una pielonefritis. Y por ejemplo, el granuloso o epitelial estarían relacionados o salen más que todo en la necrosis tubular aguda. Entonces, eso era lo que les quería comentar acerca de, básicamente, estos cilindros que tienen una gran correlación con respecto a la patología que presentan los pacientes, ¿no? Ahí. Esto de aquí ya se los había puesto. Ahora, con respecto a las tinciones que pueden tener, quiero que recuerden aquí solamente dos cosas. Los que se tiñen de azul-violeta vendrían a ser aquellos que son gram positivos. Los que se tiñen rojos o rosa vendrían a ser los gram negativos. Ahora, la clasificación de cuál es gram positivo, cuál es gram negativo, cuáles se tiñen así o asá, vendrían porque en las placas Petri, en los urocultivos, pues lo que hacen es tratar de identificar el agente, ¿no? Y para identificar el agente, pues es como que quieren marcarlos. Y ustedes saben de que estos presentan afinidad o por el cristal violeta o por la sacranina y obtienen una tinción. Y la tinción, después de todos estos pasos,
pues me van a dar dos colores. O son equipo azul-violeta o son equipo rojo o rosa. ¿Ok? Y estos vendrían a ser los gram positivos y estos los gram negativos. Listo. Ahora, entonces esto es básicamente para el diagnóstico bacteriológico en la siembra que se hace en las placas Petri, ¿no? Ahora, aquí les he puesto un cuadrito donde van a poder observar diferentes agentes uropatógenos. Dentro de ellas están el Enterococcus, Staphylococcus, ¿qué más? Otro Streptococcus. Hay muchos, chicos, pero tienen que ser muy acuciosos, porque esto es pregunta de pasito. Ay, perdón, chicos, ¿no me están viendo? Creo que no. Y creo que soy la única que sigue la política de cámaras prendidas, pero ya, bueno, en fin. Entonces, aquí, ojo, cuidado, y se los dejo de tarea porque fue un error que yo cometí cuando llevaba al laboratorio. ¿Por qué? Porque mi doctora había dicho, Escherichia coli es un gram positivo. Y aquí decía gram negativo. Entonces yo dije, Escherichia coli es un gram negativo. Yo segurísima, Escherichia coli. Y luego fue tema del caso clínico. Y yo seguía con mi Escherichia coli es un gram negativo. Pero la doctora decía, Escherichia coli es un gram positivo. Y yo estaba como que... Pero nunca me quité la duda de Escherichia coli era un gram positivo o un gram negativo. Y ese es un gran error. Muchas veces nos quedamos con la duda o nos guiamos con lo que dice tal persona o lo que dice tal persona. Entonces, ahorita no les voy a decir si Escherichia coli es un gram positivo o un gram negativo. Se los voy a dejar para que ustedes lo busquen, ¿ok? Porque si no me equivoco, también es el uropatógeno de su caso clínico. ¿Qué más? Entonces, aquí es como que una ayudita para que en el pasito, ¿cuáles eran los gram positivos? ¿Cuáles eran los gram negativos? Miren aquí. Enterococcus, Staphylococcus, bueno, y todo lo demás. Ya, sus apellidos, ¿no? SPP, Aureus, Agalactiae. Terminan en coco, terminan en coco, terminan en coco, terminan en coco. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita tenemos que los cocos son positivos. Y miremos aquí los gram negativos. Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa. Ustedes encuentran un coco, y en el caso de que sea o no sea Escherichia coli, tampoco termina en coco. ¿Ok? Entonces, estos son gram negativos. Traten de sacarlo por ahí. Los de nombre bizarro, negativos, pero los cocos, positivos. ¿Ok? Espero que eso le haya servido un poquito. Hay también, ustedes saben de que no a todos les gusta ser parte del montón, ¿no? No quieren ser tildados como que uno más del saco. Hay aquellos que crecen en medios especiales de rutina, quieren como que una prisión de oro. Y estos van a ser Mycobacterium tuberculosis y Neisseria gonorrhoeae. ¿Dónde crece Neisseria gonorrhoeae? En el medio de cultivo Thayer Martin. ¿Ok? Al igual que habíamos dicho que para aislar a Escherichia coli, ¿qué medio necesitábamos? Por aquí se los había puesto. ¿Lo recuerdan? Ah, no, está más adelante. McConkey. Exacto, agar McConkey. Listo. Ahora, les había hablado también de aquellos que... Uy, no puedo ver, lo siento. Ya. Les había hablado también de que estos necesitan medios de rutina, medios de cultivo, de un adecuado pH, de una adecuada temperatura, de un adecuado ambiente. Ya, estos de aquí van a crecer bien en medios de rutina de 24 horas. Pero hay aquellos que también requieren medios especiales. Dentro de ellos tenemos, como habíamos mencionado, ¿no? El Neisseria gonorrhoeae en el Thayer Martin. Hay otro, que vendría a ser Gardnerella vaginalis. Este de aquí crece en el medio agar human blood. O lo pueden encontrar como sangre de humano. Pero bueno, ya. ¿Y cuál es otra peculiaridad de este? Que necesita, ¿qué medio? Dióxido de carbono, CO2. ¿Y cuánto necesita para crecer? 48 horas. Eso es de aquí 24 horas, ¿no? Cool, ya. Pero este se cree tan especial que no solamente dice, tráigame sangre de humano para crecer. Aparte quiere más tiempo, 48 horas, y quiere dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es su medio especial? Agar human blood. Y ahora, no son uropatógenos, pero pueden aislarse de uretra y orina.
¿Por qué lactobacillus? Lactobacillus no es un uropatógeno, por eso dice, no son uropatógenos. Lactobacillus pertenece en realidad a nuestra microbiota intestinal. ¿Ok, chicos? Es como que ustedes saben de que hay factores prebióticos, probióticos, hay muchas veces que se genera una disbiosis. Perdón, estoy asumiendo de que ustedes ya conocen, ¿no? De que hay patógenos en nuestro organismo, hay microorganismos en nuestro tracto gastrointestinal que permiten pues la emulsión muchas veces de ciertos residuos o que permiten la escisión de ciertas proteínas o de ciertos carbohidratos. Es como que los formadores de los gases, ¿no? Ustedes saben por qué es que se dan esos flatos, porque justamente estos microorganismos están colonizando nuestro tracto urinario, generando todos estos, ¿no? Listo. Entonces, y lactobacillus había dicho de que era perteneciente a nuestra flora intestinal. Entonces, a veces puede salir también por la orina. ¿Ok? No se preocupen por lactobacillus. Todos tenemos lactobacillus. Listo. La calidad del diagnóstico bacteriológico, como ya les había comentado. Acá estaba el ejemplo que les había dicho. Entonces, miremos aquí. Aquí hay diversas unidades formadoras de colonia. Algunos son puntitos de un color, algunos son puntitos de otro color, algunos están un poco más aislados. ¿Y por qué es esto? Porque la muestra se contaminó. ¿Ok? No hay una distribución uniforme, no hay una unidad formadora de colonia establecida de solamente uno, sino que miren aquí, en este urocultivo se aisló, leamos, de una mezcla de microorganismos de la flora periuretral y vaginal, como lactobacillus, ¿no? Corinobacterias, streptococcus, estafilococos. Dice, indica que la orina ha sido recogida en condiciones inadecuadas, porque miren, pueden coexistir acaso de 3 a 4 unidades formadoras de colonia. ¿Pueden coexistir acaso estos uropatógenos? Bueno, este no es uropatógeno, pero ¿pueden acaso coexistir? No, esta muestra se ha contaminado. ¿Ok? Entonces, es muy importante la calidad del diagnóstico bacteriológico, porque si no, el doctor después va a estar, ¿y ahora qué le doy? ¿Bactericida o bacteriostático? ¿Qué le doy? ¿Un carbapenem o le doy una amoxicilina? ¿Ok? Entonces, de acuerdo muchas veces al microorganismo, al agente aislado, es que se da el tratamiento. Y esto de aquí, pues, obviamente no va a ser. Ahora, con lo que está en rojo, ojo. ¿Por qué? Miren al último, causante de parto prematuro, ¿ok? Entonces es muy importante la alerta ante una infección, ante una colonización, en el caso de Yardonella vaginalis o estreptococo, en el caso de embarazadas, ¿no? Porque hay muchos de estos que en pacientes inmunodeprimidas, como en este caso serían las embarazadas, pues causantes de parto prematuro. ¿Ok? También hay casos de falso negativo, como por ejemplo, obviamente, si ustedes están tratando de aislar algún germen, algún parásito, alguna bacteria, algún hongo, como en el caso de Cándida, pues obviamente no van a estar tomando el tratamiento, porque si no va a detener su tratamiento, va a detener su crecimiento o va a, en cierto punto, tratar de erradicarlo. Entonces va como que ya habiendo intervención, va a ser muy difícil o puede ser que en ese momento no lo captes, pero en realidad solamente le diste un bacteriostático, detuviste su crecimiento, pero no lo erradicaste. Entonces, puede seguir generando las molestias que le generaban al paciente como para venir a la emergencia o para venir a una consulta. ¿Qué más? Arrastre de antisépticos en la higiene. Ustedes saben que de chiquitos nos enseñan a limpiarnos, ¿no? Límpiate, ¿cómo era, chicos? ¿De adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante? ¿Ok? Recuerden eso. Arrastre de antisépticos en la higiene. Todos se acuerdan cómo limpiarse, ¿ver? Listo. Ahora, obstrucción uretral completa. Puede ser también en el caso de que hay una próstata crecida. Bueno, ya esto es más que todo en el caso de que se tenga que hacer el tacto rectal, el PSA. ¿Qué más? Orinas con pH muy bajo. ¿Quiénes presentaban pH bajo? pH bajo presentaban los vegetarianos. ¿Quién presentaba pH alto? Perdón. pH alto presentaban aquellas personas que tenían fisicoculturistas, por ejemplo, aquellos que se suplementaban o buscaban otras fuentes de proteína o consumían más proteína, ya ellos presentaban pH alto.
baja densidad urinaria, también podría ser un falso negativo, y microorganismos inusuales que requieren medios especiales. Eso no significa de que la persona, uy, no ha salido nada. Puede ser de que no haya sido el medio en el que se ha cultivado, en el que se ha hecho seguro cultivo para que se dé un ambiente propicio para la formación de este. O sea, del agente patógeno, ¿no? Puede ser de que simplemente lo hayan hecho de una manera estándar y en realidad necesitaba agar McConkey, o necesitaba agar Human Blood, o necesitaba Tiger Martin, ¿entienden? Es como que si le ponen un agar McConkey a una Neisseria gonorrheae, pues no les va a salir que la persona tiene sífilis, o, perdón, sífilis. Pero no les va a salir que una persona tiene una ETS, no les va a salir que una persona tiene una infección de cualquier otra forma, sino que el medio no fue el propicio. ¿Ok? Listo. Con respecto a hemocultivo, lo que tienen que recordar es esto, chicos. Que el volumen de la muestra, la mayoría de las bacteremias, presentan un número bajo de microorganismos. Entonces, este va a estar indicado en bacteremias y fungemias. El doctor lo puso así, pero bueno, aquí lo que tienen que recordar es básicamente esto. Que en adultos se extrae de 10 a 20 mililitros de sangre, mínimo 10 mililitros, y que el volumen de la muestra, el número de hemocultivos y el ritmo de recolección va a ser distinta tanto para adultos como para niños, para lactantes. ¿Ok? Eso simplemente es para que lo tengan en mente. Lactantes y niños pequeños de 1 a 5 mililitros. Lo que tienen que recordar también es de que, bueno, este sí, como pregunté pasito, y lo que tienen que saber también es de que lo ponen como consecuencias graves, es más, hasta que puede llegar a la muerte, bueno, no sé. Me imagino que ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Porque hablamos de hemocultivo, hablamos de extraer de 10 a 20 mililitros de sangre, y les ponen como consecuencias graves el shock, la insuficiencia multiorgánica, coagulación intravascular diseminada. Bueno, en realidad, el doctor se los puso para que lo tengan en mente, ¿no? En consideración. Porque si ustedes dicen, me están sacando 10 a 20 mililitros de sangre, puedo llegar a un shock. Bueno, eso es por ello que cada paciente es único, ¿no? Es por ello que cada paciente es todo un caso y todo un mundo. No sabemos si esos pacientes presentan coagulaciones intravasculares diseminadas, no sabemos si ese paciente, qué reacción puede tener ante cada caso, ¿no? Listo. Con respecto a, ya les había dicho solamente esto, ¿no? Le da una lidita nada más. Septema mielocultivo. Este se va a obtener a través de la biopsia de la médula ósea o aspirado de médula ósea. ¿Qué más deben saber? ¿Qué fin tiene? Encontrar una bacteria o un hongo, fundamentalmente. Bacteria o hongo. ¿Cuándo está indicado? Está indicado en el caso de una fiebre de origen desconocido. Paciente que llega con una temperatura mayor de 38 grados, 38.3 para ser exactos, mayor de 3 semanas. ¿Qué rayos tiene? Ya le hemos hecho un montón de diagnósticos de descarte y no tiene. O sea, no encuentran la causa, no encuentran la etiología, no encuentran la patogenia. ¿Qué hacen? Biopsia de médula ósea o aspirado de médula ósea. Es como que el último recurso para saber qué es lo que tiene. Y debemos recordar más que todo esta indicación, ¿no? No es como que tengo una infección del tracto urinario y el doctor, biopsia. No. Recuerden, chicos, que los métodos invasivos vendrían a ser siempre la última opción en algunos casos, dado que se busca, en pocas palabras, menos daño al paciente, menos traumar al paciente, ¿ok? Porque no van a estar metiéndole agujas al paciente como si nada. Si bien es cierto, ustedes no reciben la aguja, solamente dicen, ya, pónganle, pero no, chicos. La humanidad siempre. ¿Ok? Entonces, en fiebre de origen desconocido. Temperatura mayor de 38.3, más de 3 semanas. ¿Qué estará pasando con el paciente? ¿Por qué no responde, no sé, a tratamientos empíricos? ¿O por qué esta infección del tracto urinario, por ejemplo, podría llegar a esto? A ver. Y esto de aquí me pareció muy curioso. En el caso de salmonelosis, por ejemplo, este de aquí requiere o tiene etapas específicas en las que se les puede encontrar, ¿no? Es muy exquisita. ¿Por qué? En el caso de la salmonelosis, ustedes ya saben, Salmonella typhi, el agente causal, el agente etiológico, en la primera semana tú encuentras a la Salmonella typhi formando su unidad formadora de colonia tú encuentras a Salmonella typhi, no en unidad formadora de colonia, la encuentras en hemocultivo. Pero
en la segunda semana lo encuentras en un mielocultivo. Pero en la tercera a la cuarta semana la encuentras en el coprocultivo. Este es de heces, cultivo de heces, cultivo de la biopsia de la médula ósea. Aquí, cultivo de sangre. Primera semana, hemocultivo. Segunda semana, mielocultivo. Y la tercera y la cuarta semana, en un coprocultivo. Y aquí, ustedes dirán, ¿pero por qué? Y justamente los estudios que hacen, los hacen porque, qué raro, este paciente tenía esto, pero en esta semana no lo mostró. Y en esta otra semana tampoco lo mostró. Entonces, a través de análisis, de estudios, de seguimientos que les hacen a estos pacientes, pues ya nos dan el dato y nos dicen, ¿no? Tú quieres encontrar a Salmonella typhi. Allá. Y tienes una alta sospecha diagnóstica. En la primera semana tendrías que hacer un hemocultivo. En la segunda semana, un mielocultivo. Y en la tercera a la cuarta semana, pues ya la encuentras en el coprocultivo. ¿Ok? Ignoren esto de aquí abajo. Simplemente tomen la atención a esta parte de aquí, estos dos. Se los puse así para que lo recuerden. Listo. Y el último, para que no se me aburran, es el de coprocultivo. Este de aquí vendría a más que todo indicarse en cuadros de infección gastrointestinales. Miren aquí, la principal utilidad que tiene este estudio es la identificación de enterobacterias. Enterobacterias, o sea, aquellas bacterias que forman parte de, que están colonizando el intestino grueso, que son siempre las principales causantes de una enfermedad gastrointestinal. ¿Quién está a la cabeza? E. coli. Miremos aquí, como segundo, Vibrio cholerae o cholerae, como se llama. Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni, principalmente en niños, se les ponen niños en etapa escolar o niños en nidos, niños en inicial, o Yersinia enterolítica. En el caso de Escherichia coli, entonces hasta ahorita recolectamos que Escherichia coli, ya, en pacientes que pueden estar de lo más normal, ¿no? O sea, simplemente de manera concomitante. También en pacientes cateterizados. Y ahora también el principal, uno de los principales identificados como una enterobacteria, o sea, causante de infecciones gastrointestinales. Y en el Vibrio cholerae, entonces les estoy diciendo como que lo más característico de estos. En Salmonella, ¿en qué semana lo encontramos? Tercera y cuarta, ¿no? Salmonella typhi, coprocultivo, tercera y cuarta semana. Listo. Y en Shigella, en Vibrio cholerae, este de aquí lo encontrábamos, bueno, más que todo, desde ya la característica que iba a decir de, uy, no, esto es Vibrio cholerae, iba a hacer que iba a hacer que iban a hacer en lavado de arroz. El coprocultivo iba a estar así como que líquido, y va a estar muy acuoso. Va a estar como cuando los perritos están mal del estómago y hacen líquido. Ya, así, lavado de arroz, acuérdense. Ahora, ¿hasta aquí preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta? Si no, para decirles algo que tengo que decirles. Me voy, chicos. Ay, Dios mío. ¿Alguna pregunta aquí? Si no, yo voy a asumir que todo está de lo más perfecto entendido y voy a pasarles a decirles el siguiente comunicado. Cuento 5. Sí, Katy, una pregunta. Bajo amenaza, ustedes funcionan. ¿En qué enterobacteria mencionaste que se veía como un lavado de arroz? Acá está. Vibrio cholerae o Vibrio cholerae. ¿Ok? Ok, gracias. Listo. Katy, cuando hablas de la proteína de Tan-Horsfall, ¿eso dónde se encuentra? ¿En la misma orina? La proteína de Tan-Horsfall, como habíamos visto en la clase renal, ustedes saben de que todo nuestro organismo está cubierto de endotelio. Este endotelio tiene células endoteliales, valga la redundancia. ¿Ok? Imagínense que este es mi riñón. Bueno, no mi riñón, una capa de mi riñón. Y justamente a nivel de toda la vía urinaria va a haber células endoteliales cubriendo toda la vía. Y estas van a formar como una especie de, pueden de manera práctica decir una gelatina. Esta gelatina va a juntarse, ¿ok? Pero ¿quién va a estar propiciando que esta gelatina llegue? Creo que por aquí tengo una imagen. A ver, espérense.
Mejor con una imagen. No, aquí no estaba. Fuck. Ya bueno. Y muy pocos hablan acerca de la proteína de Tam-Horsalfe. Imaginen aquí. Imaginen que esta es la vía urinaria y que por todo el trayecto hay células endoteliales. Estas son células endoteliales, ¿ok? Y estas van a estar formando una sustancia mucopolisacárida. Y esta sustancia, pues con la ayuda de la proteína Tam-Horsalfe que está en la vía urinaria, ustedes saben, proteína de la vía urinaria que sale por la orina de manera fisiológica, o sea, de manera normal, es la proteína Tam-Horsalfe, ¿ok? Esta proteína va a salir, puede salir por la orina, porque recordemos de que habíamos hablado de proteína en orina, proteinuria, sí, pero también hay proteínas, hay hasta un rango de proteínas que pueden salir por la orina, que vendría a ser, habíamos dicho, en rango nefrótico, más de 3.5, y todo lo por debajo de 3.5, pues iba a estar normal, ¿ok, chicos? Hasta 150, pues iba a ser considerado también normal. Y justamente la proteína de Tam-Horsalfe estaba formando ese nivel de proteínas en orina, ¿ok? Porque, y me pareció curioso, ¿no? Pero dicen que es más de 3.5 proteinuria en rango nefrótico, ya. Pero ¿y qué pasa por debajo de ese 3.5? Hay proteínas que salen de manera normal. ¿Y quién predominantemente sale? La proteína de Tam-Horsalfe, ¿ok? Pero eso lo habíamos visto en el tema de renal. Aquí lo que estamos buscando ya no es el enfoque de proteína en rango nefrótico o proteínas a rango normal o nefrítico, no. Aquí lo que estamos enfocando es básicamente que gracias a esta proteína es que se llegan a formar o se llegan a juntar con diferentes elementos que se va encontrando en el tracto de la vía urinaria, ¿no? Si se encuentra con, no sé, como en el síndrome nefrótico, donde hay una hiperlipiduria, donde hay muchos lípidos, ¿cómo van a salir? Cilindros grasos o serios, porque la proteína de Tam-Horsalfe normalmente debería salir hialina, ¿no? En procesos fisiológicos, o sea, sin nada adentro. Pero si se encuentra grasita por ahí, pues entonces sale un cilindro graso o serio. ¿Por qué? Porque la proteína lo atrapó, lo encapsuló y sale el cilindro serio o graso. Si sale cilindro hemático, se encontró un eritrocito. Si sale un cilindro leucocitario, se encontró esta proteína, un leucocito, lo encapsuló y salió por la orina. ¿Qué más les mencioné? Sale, ¿qué más les dije que sale? Ah, ya, acá. Por ejemplo, lipídicos, como habíamos dicho, graso o serio en el síndrome nefrótico. Si sale, por ejemplo, uno granuloso en una infección o en una nefropatía subyacente. Esta proteína de Tam-Horsalfe va encapsulando distintas estructuras que va encontrando en el camino y va a salir por la orina. Y eso básicamente nos ayuda a nosotros a poder identificar o más que todo hacer nuestro diagnóstico diferencial más pequeño, para que de ese modo podamos orientar un tratamiento. Eso es un tema muy interesante, lo de la proteína Tam-Horsalfe. Después se los pongo en un cuadrito si desean. No lo había incluido aquí, pero muchas gracias por la pregunta, gracias por el interés, porque es muy importante, muy básico. ¿Se entendió? ¿Alguna otra pregunta? ¿Los confundí más? Sí, chicos, ¿se entendió? Sí, se entendió, gracias. Ya. Ahora, lo que les iba a decir. Aquí. No sé si en su diapositiva también esté. Ay, fuck. Esperen. Esperen, chicos, esperen. No se vayan porque tengo algo importante que decirles. Chun, chun, chun.